quiero presentarles al pastor Dave Mapier. El pastor Dave va a predicarnos la palabra de Dios. Ellos vienen de una ciudad pequeñita de la provincia de Alberta en Canadá, y vienen con tanto amor para ayudarnos en la obra. Y les hemos dicho, oren por nosotros, que tenemos tantos desafíos con esta nueva sede, con los ministerios que Dios nos está poniendo en las manos. Y como San Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice Pablo. El gran Pablo decía eso. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros no tenemos ni los recursos ni los conocimientos, pero Dios nos manda personas que nos ayuden. Y Dios siempre, cuando nos ponemos en la vanguardia del reino de Dios, Él nos manda las personas. Entonces, muchas gracias, Pastor David, por venir. Y de nuevo, muchas gracias a Adam, que tiene este ministerio precioso de la traducción. Entonces, que el Señor nos bendiga hoy con su palabra. Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es David. Mi nombre es David. ¿Did I say that right? Okay. No hablo español. We are glad to be here. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes hoy. I don't know if you know it, but we belong to the same Baptist denomination. No sé si lo saben, pero pertenecemos a la misma denominación bautista. In Canada, we have just over 500 churches in our denomination. En Canadá tenemos más de 500 iglesias en nuestra denominación. And we've come from a church in Alberta, Canada, Venimos de una iglesia en Alberta, Canadá, to see if we can work together as partners with you para ver si podemos trabajar juntos con ustedes to start a new church in Copacabana. y así poder plantar una iglesia nueva. We have felt very welcome here, Y nos hemos sentido muy bienvenidos acá entre ustedes. and we're learning things from you. Y estamos aprendiendo de ustedes también. We're learning not to cross streets the way we do in Canada. Aprendemos a no cruzar la calle como lo hacemos en Canadá. In Canada, if you come to the edge of the street, En Canadá, cuando usted llega a la calle, all the cars stop. todos los carros paran They let you go by. y dejan que usted cruce. Even when you get close to the edge, they stop. Aun cuando llegan, se está acercando ya a la calle, ya ellos están parando. So some pedestrians, they don't even look, they just start walking. Así que algunos peatones cruzan hasta sin mirar. And in Colombia, you give a little kiss when you hug. Y en Colombia, pues se saluda con un beso, con un pico. In Canada, I get a little slap on the face if I do that. En Canadá, me van a bofetear la cara si hago eso. So we have to remember when we go back to Canada. Así que cuando regresemos a Canadá, tenemos que recordar We're not in Colombia anymore. que ya no estamos en Colombia, no podemos saludar así. So we are enjoying our time with you. Estamos disfrutando mucho el tiempo con ustedes acá. Thank you for your warm welcome. Y muchas gracias por esa cálida bienvenida. I want to invite you to turn in your Bibles to Matthew chapter 5. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5. Adam will read from verses 13 to 16. Vamos a leer de los versículos 13 al 16. Mateo 5, versículos 13 al 16. And it's important that you keep your Bible open, Y va a ser importante que mantengan sus Biblias abiertas en este lugar, because if I say anything the Bible doesn't, porque si llego a decir algo que no dice la Biblia, then you should ignore me. entonces ignórenme. But if I say what the Bible is saying, Pero si yo digo lo que está diciendo la Biblia, then you have to listen to God. entonces hay que escuchar al Señor. Vamos a leer, versículo 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.
Our Father, we ask that you would help us to hear you. Padre, te pedimos que nos ayudes a escucharte. Open our ears and move our hearts. Abre nuestros oídos y mueve nuestro corazón. We need you now, and so we ask for it in Jesus' name. Te necesitamos ahora y por eso lo pedimos en el nombre de Jesús. These verses that we've just read Estos versículos que acabamos de leer say one of the most amazing things dicen algunas de las cosas más asombrosas that Jesus ever said about a Christian. que Jesús haya dicho acerca de los cristianos. He said, "You are the salt of the earth. Está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. You are the light of the world." Ustedes son la luz del mundo. Think about who he's talking to. Pensemos a quién se dirige. He's calling them, they are disciples. If you look at verse 1. Y si miramos el primer versículo del capítulo, dice que son discípulos. So they are just learners. They're not masters. Así que son aprendices, no son maestros. They are people like Peter who denied Jesus. Son personas como Pedro, que negó a Jesús. They're people like John who wanted to call fire down from heaven Son personas como Juan, que quería que enviaran fuego del cielo para consumir el pueblo. to destroy a whole village that rejected Jesus. Para consumir todo un pueblo que rechazaba a Jesús. They are the same people who argued about who was greatest. Y son las mismas personas que peleaban entre sí sobre quién era más importante. And so they were people just like you and just like me. Así que eran personas como usted y como yo. They were people who felt inadequate. Personas que no se sentían tal vez adecuadas. They were people who got sick. Personas que se enfermaban. They were people who suffered. Personas que sufrían. They were people who worried about money. Personas que se preocupaban por las finanzas. They were people who struggled with their children. Personas que tenían problemáticas en el hogar, con los hijos. They were people who could be very proud Personas que podían llenarse de orgullo. or insecure. O a veces sentirse inseguros. And Jesus said to them, "You are the salt of the earth. Y Jesús les está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. You are the light of the world." Ustedes son la luz del mundo. Just think about this. Pensemos en esto. In John chapter 8, Jesus said, "I am the light of the world." Jesús en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Now he looks at you and he says, "You are the light of the world." Y ahora le está mirando a usted diciendo, usted es la luz del mundo. Today Jesus would say, "You are the light of Medellin. Hoy en día, él diría, usted es la luz de Medellín. You are the salt of Copacabana." Usted es la sal en Copacabana, por ejemplo. But what does this mean? ¿Pero qué significa esto? This is one of those statements that is affected by its context. Esta es una de aquellas frases que depende mucho del contexto. The context gives a lot of meaning to these words. Y el contexto nos va a ayudar a darle más significado a estas palabras. Sometimes context is very important, and it's important here. A veces el contexto es muy importante y en este lugar es muy importante. I heard a story once about a farmer in Canada. En cierta ocasión escuché una historia acerca de un granjero en Canadá. In Canada, we can buy crop insurance. Y en Canadá podemos comprar un seguro pues para asegurar los cultivos. So if a farmer has a disaster, his insurance will pay for the crop. Así que si hay una calamidad o algo, pues el granjero puede comprar, el agricultor puede comprar un seguro para cubrir ese cultivo. Well, the farmer had a disaster. He was in an accident. Este agricultor tuvo una calamidad, tuvo un accidente, But the insurance company did not want to pay. pero la aseguradora no quería cubrir. So he had to go to court. Así que tuvo que ir al juzgado. In court, the lawyer for the insurance company called him out. En el juzgado, el abogado de la aseguradora lo llamó And he said to him, y le dijo, "Mr. Brown, señor Brown, did you not tell this police officer ¿usted no le dijo a este oficial de policía, after the accident después del accidente, that you feel perfectly fine?" que usted se sentía perfectamente bien? And Mr. Brown said, Y el señor Brown dijo, "I had to move a cow to my neighbor's farm." yo tenía que transportar a una vaca a en la zona donde trabaja mi vecino. The lawyer looked at him. Y el abogado lo miraba "And I put my cow on the back of my truck. y tuve que poner
la vaca en la camioneta. I started driving down the road. Comencé a manejar por esa carretera The lawyer interrupted. y el abogado nuevamente interrumpía. Mr. Brown, answer the question. Señor Brown, tiene que responder la pregunta. Did you not tell this police officer, ¿Usted no le dijo a este policía I feel perfectly fine? que se sentía perfectamente bien? Mr. Brown looked down. El señor Brown miraba hacia abajo He said, as I drove down the road with the cow in the truck, y dijo, mientras yo iba por la carretera con la vaca en la camioneta, around the corner came a big truck. a la vuelta venía un camión I swerved off the road, y tuve que maniobrar went down the bank. y me fui por el barranco. The lawyer interrupted. Y el abogado vuelve a interrumpir. Mr. Brown, answer the question. Señor Brown, tiene que contestar la pregunta. Did you not say, Usted dijo I am feeling perfectly fine? que se sentía perfectamente bien. Mr. Brown looked down. El señor Brown miró hacia abajo. When I hit the rock, Cuando me estrellé con la piedra, my cow went over the truck. la vaca salió volando por encima de la camioneta. Mr. Brown, Señor Brown, answer the question. conteste la pregunta. The judge said, let him tell his story. El juez dijo, déjenle contar su historia. The cow went over the truck. La vaca voló por encima de la camioneta. I went through the windshield. Yo volé a través del vidrio, parabrisas. After a little while, I opened my eyes. Al rato pude abrir los ojos I saw that police officer walk over to my cow. y vi a este policía caminar hacia la vaca. He looked at the cow and said, she's not going to make it. El policía vio que la vaca no iba a sobrevivir. He pulled out his gun, Sacó su arma shot her in the head. y en misericordia, en compasión por este animal, me disparó. Then he walked over to me Luego el policía se acercó a mí and he said, y me dijo, Mr. Brown, how are you feeling? Señor Brown, ¿cómo se siente? And I said, I'm feeling perfectly fine. Y yo dije, me siento perfectamente bien. You see, context is important. Si ven lo importante que es el contexto. So let's look at the literary context. Ahora miremos el contexto literario. So God created the whole world, Así que Dios creó el mundo and He put perfect people on the world, y puso personas perfectas en este mundo and it was a paradise, y era un paraíso, but humanity fell away from God. pero la humanidad se alejó de Dios. God has never given up that dream. Y Dios nunca se ha dado por vencido con ese sueño. He promised to put a kingdom on the earth, Prometió traer un reino a la tierra and that God would rule over humanity again. y que Dios volvería a reinar sobre toda la humanidad. He promised a great king would come, Y prometió que vendría un gran rey, and he would be called the Messiah. que ese rey sería el Mesías. The Jews waited for the Messiah year after year. Los judíos año tras año esperaban este Mesías. They wanted the kingdom to come. Querían que viniera ese reino. And then John the Baptist came, Y luego llegó Juan el Bautista. and he announced something. Y él anunció algo. Adam will read from chapter 3, verses 1 and 2. Vamos a mirar un poquito del contexto, empezando desde el capítulo 3. 1 and 2. Leyendo los primeros dos versículos del capítulo 3. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. And then read chapter 4, verse 17. Vamos a saltar al capítulo 4, versículo 17, para un poco más de contexto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. And then again, verse 23. Y saltamos al versículo 23 del mismo capítulo 4. Jesús recorría toda Galilea enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. So everywhere Jesus went, he talked about the kingdom. Así que cualquier lugar donde fuera Jesús, él hablaba acerca del reino. Over and over, he promised that the kingdom was here. Vez tras vez prometía que había venido el reino. And he told people what the kingdom was like. Y le explicaba a las personas cómo era ese reino.
Now, wouldn't you like to know what he said? ¿No te gustaría saber qué decía Jesús? What did he say about the kingdom? ¿Qué decía Jesús acerca de este reino? I think Matthew 5 to 7 is all about the kingdom. Creo que el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, tiene todo que ver con ese reino. We call it the Sermon on the Mount, Lo llamamos el Sermón del Monte, but it's the kingdom manifesto. pero es el manifiesto del reino. And so in verses 3 to 10, Jesus is describing the citizens of the kingdom. Así que en los versículos del 3 al 10 del capítulo 5, está describiendo los ciudadanos de este reino. In verse 3 he says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." En el versículo 3 dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. A Christian is a person who realizes they are spiritually poor. Un cristiano es una persona que reconoce que es espiritualmente pobre, They don't have enough credit with God. que no tienen crédito suficiente con el Señor, They are spiritually bankrupt que estamos en bancarrota espiritual and they need a savior. y que necesitan un Salvador. See, that's the doorway into the kingdom of heaven. Y esa es la puerta de entrada al reino de los cielos. You cannot enter the kingdom until you know you need a savior. No puedes entrar al reino hasta que no sepas que necesitas un Salvador. Verse 4 tells us that citizens of the kingdom mourn. El versículo 4 nos habla de que los ciudadanos de este reino lloran. So what do they mourn about? Así que, ¿sobre qué lloran? Is it because of loss or suffering? ¿Es por sufrimiento o por pérdida? I think it's that they mourn because they are spiritually bankrupt. Yo creo que lloran porque tienen pobreza espiritual. They grieve over sin. Lloran por el pecado, But they are comforted because they are forgiven. pero son consolados porque son perdonados. Because they know they are spiritually bankrupt, De hecho, debido a que saben que están en bancarrota espiritual, verse 5 says they are meek. el versículo 5 dice que son humildes, They're not proud against other people. no tienen orgullo frente a otras personas, They know that they're sinners. saben que son pecadores. But verse 6 tells us they hunger, they thirst for El righteousness. versículo 6 nos dice que tienen hambre y tienen sed de justicia, They want to please God. quieren agradar a Dios. And so verses 3 to 10 describe the citizens of the kingdom. Así que los versículos 3 al 10 nos describen a los ciudadanos de este reino. And then verses 11 to 16 describe the kingdom and how it relates to people in the world. Y luego los versículos del 11 hasta el 16 describen el reino y cómo las personas se asocian con eso en el mundo. So verses 11 and 12 tell us that the world rejects the people of the kingdom. Los versículos 11 y 12 nos hablan acerca de cómo el mundo rechaza el reino, It scorns them, maybe persecutes them. que los persigue, que los lleva a calumnia. In verses 13 to 16, we read about how the kingdom relates to people in the world. En versículos 13 al 16 vemos cómo el reino se relaciona con el mundo, They are like salt and light to the world. que son como sal y luz en el mundo. So that's the literary context of what we're looking at. Así que ese es el contexto literario de lo que estamos estudiando. But you won't understand verse 13 unless you understand the historical context. No vamos a comprender el versículo 13 a no ser que comprendamos también el contexto histórico. How was salt used in Jesus' day? ¿Cómo se utilizaba la sal en los días de Jesús? We use salt for flavor. Nosotros lo usamos para sazonar, They mostly use salt as a preservative. pero ellos lo usaban principalmente como conservante. You have to imagine a world without refrigerators or freezers, Tenemos que imaginarnos un mundo sin neveras, sin Or- congeladores, canning. o ropa, comida enlatada. So if you bought a fish and put it on your counter Así que si usted compra un pescado and you left it there for 5 days, y lo deja en la mesa 4 o 5 días, it would smell very quickly. pronto estaría oliendo muy feo. But if you rub salt on it, Pero si usted le unta sal, then it would preserve it. lo va a preservar. So that's the historical context. Ese es el contexto histórico. Okay, now let's get to verse 13. Ahora, en el versículo 13, Jesus is saying something about the world.
Jesús está diciendo algo acerca del mundo. And he's saying something about Christians. Y está diciendo algo acerca de los cristianos. And he's saying something about the Christians' relationship to the world. Y algo acerca de la relación entre los cristianos y el mundo. So what is Jesus saying about the world? ¿Qué está diciendo Jesús acerca del mundo? When Jesus says, "You are the salt of the earth," Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, he is saying the world always moves to spiritual decay. está diciendo que el mundo siempre se está moviéndose hacia la descomposición o el deterioro. He is saying you are salt in a world that is becoming corrupt. Está diciendo, ustedes son la sal en un mundo que se está corrompiendo. Jesus does not believe the world will get better by itself. Jesús no cree que el mundo se va a mejorar por sí solo. Jesus has no optimism for the world. No vemos ningún optimismo en Jesús acerca del mundo. On its own, it turns away from God. De por sí solo, el mundo se aleja de On Dios. its own, it becomes evil. De por sí solo, se vuelve aún más malvado. On its own, it's like meat that goes rotten. De por sí solo, es como la carne que se descompone. And so left by itself, it will become bad. Así que si se deja solo, así tal cual, se va a alejar de Dios. So a question for you. Así que tengo una pregunta para ustedes. Do you see the world this way? ¿Ustedes ven el mundo de esta manera? Do you see that it becomes evil? ¿Ven que se está volviendo más malvado? Do you listen to the news? ¿Escuchan las noticias? Yes. The world is dying. El mundo se está muriendo. Now, the world might slide away from God Pero es posible que el mundo se aleje de Dios in a barbaric and criminal way, de una forma violenta y criminal. or it may slide away from God O tal vez se aleje de Dios in a polished and sophisticated way. de una forma más elegante, pulida y sofisticada. But the world is moving away from God. Pero el hecho es que el mundo se está alejando de Dios. So there's a lesson for us. Así que esa es una lección para We nosotros, should never take our values from the world. que nunca debemos obtener nuestros valores del mundo. The world should not set our priorities. El mundo no debe ser el que dicta nuestras prioridades. So that's what Jesus says about the world. Eso es lo que dice Jesús acerca del mundo. Our second point, what is Jesus saying about a Christian? En segundo lugar, ¿qué está diciendo Jesús acerca del cristiano? When Jesus says you are the salt of the earth, Cuando Jesús dice que ustedes son la sal de la tierra, he is saying that the Christian is completely different from the world. Él está diciendo que el cristiano es completamente distinto al mundo. The Christian is as different from the world as salt is from meat. Que el cristiano es tan diferente del mundo como lo es la sal de la carne. And so this becomes a test. Así que esto viene a ser una prueba. A genuine Christian will not be like the world. Un cristiano genuino no será como el mundo. A genuine Christian will be different. Un cristiano genuino será diferente. Anyone can claim to be a Christian, Cualquiera puede decir que es cristiano, but a Christian is proven by their saltiness. pero el cristiano es probado por esa condición de ser salado, como dice el contexto. What makes me salty? ¿Qué me hace a mí tener ese sabor, esa sazón? What will make you like salt? ¿Qué te hará a ti ser como esa sal? And Jesus has described it in verses 3 to 10. Y Jesús lo describió en los versículos del 3 al 10. When Jesus saves us, he gives us a new heart. Cuando Él nos salva, nos da un nuevo corazón. He puts his spirit in us. Pone su espíritu en nosotros. A Christian is nothing less El cristiano es than a person inhabited by God. una persona habitada por Dios. So they are different. Así que son diferentes. They are people who recognize their spiritual bankruptcy. Personas que reconocen su bancarrota espiritual, They are spiritually poor. que son pobres espiritualmente. They mourn over sin. Lloran por su pecado. They are meek. Son humildes. They hunger and thirst for righteousness. Tienen hambre y sed de justicia. And that means they loathe what is evil. Eso quiere decir que odian And el they mal love what is good. y que aman lo que es correcto, lo que es bueno. They want to please God all the time. Quieren agradar a Dios todo el tiempo. And they are merciful because they've received mercy. Y son misericordiosos porque han recibido misericordia. But the real clue is in verse 7. Pero la pista clave está en el versículo 7. Can you read that, Adam? Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión.
So Jesus said that because of me you will experience rejection. That's verse 11. Yeah. Perdón, versículo 11. Vamos al versículo 11. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. So that is the heart and soul of saltiness. Y ese es el centro, el corazón de esa sazón. We are salty and we are different Somos diferentes because our lives are guided by Jesus. porque nuestras vidas están guiadas por Jesús. The world will not be guided by Jesus. El mundo no va a ser guiado por Jesús. So that's point number 2. Ese es el segundo punto. Third point, what does Jesus say about a Christian's relationship to the world? In verse 13. En tercer lugar, ¿qué dice el versículo 13 acerca de la relación del cristiano con el mundo? What Jesus says is this: you are the salt of the earth, Lo que dice Jesús es esto: ustedes son la sal de la tierra. and by that, this is what he is saying. Y lo que está diciendo con esto es, Simply by being what you are as a Christian simplemente por usted ser quien es como cristiano, will preserve the world from decay. vas a preservar el mundo de ese deterioro. Now, have you ever thought of yourself that way? ¿Alguna vez has pensado sobre ti mismo de esa forma? Do you realize that just by living as a Christian, you preserve the world? Que te das cuenta que simplemente por vivir como cristiano estás preservando al mundo. Just by being loyal to Jesus, Simplemente por ser leal a Jesús. just because you have a certain character, Simplemente por el carácter nuevo que tienes. you loathe sin, Odias el pecado. you love righteousness, Amas la justicia. you show mercy, Muestras misericordia. just because you'd rather please Jesus than anyone else, Simplemente porque tú quieres agradar a Jesús más que cualquier otra persona, you will preserve the world. vas a preservar al mundo. When I was a younger fellow, Cuando yo estaba más joven, I worked in a supermercado, okay, trabajé en un grocery store, supermercado, en un almacén, and I was there for my first day of work. y estaba en mi primer día de trabajo It was the evening shift, y me tocaba el turno de la noche, so we were on our own, así que estábamos solos, los empleados ahí. and it was coffee break time. Y era hora del descanso, de tomar el tinto. The fellow who was in charge El muchacho que estaba a cargo said, "Go get yourself something to eat," and everyone went. nos dijo a todos, vayan y consigan algo de comer. So I went and I got some chocolate milk, Así que, chocolate leche. leche achocolatada. Fui y busqué una leche. Okay, see. And I went to the front, to the cashier. Y fui a la caja I noticed they were already eating their snack. y me di cuenta que ya ellos todos estaban comiendo su algo They hadn't paid for them. y no habían pagado, They were stealing them. estaban robando. So I pretended I was dumb. Así que yo pues me hice como el bobito. They said, "Oh, don't worry about paying for it." Ellos decían, no, no te preocupes, no tienes que pagar nada. So I said, "Oh, is the manager okay with that?" Yo dije, ah, ¿y eso está bien con el gerente? "Oh, no." La verdad no. "Well, then I'll pay for it." Entonces yo voy a pagar por la mía. They looked at me Me miraron and they got in line behind y me todos hicieron fila detrás de mí and they all paid for their y todos snacks. pagaron por lo que habían tomado. Just by being loyal to Jesus, Solo por ser leal a Jesús, you change the world. transformamos el mundo. You've heard of William Wilberforce? ¿Han escuchado de William Wilberforce? Huh? Have you? ¿Han escuchado de él? William Wilberforce. William Wilberforce was a English politician Él era un político inglés who loved Jesus que amaba a Jesús and he hated the slave trade. y odiaba la trata de esclavos. He believed it was an offense to God. Él creía que eso es una ofensa para Dios. So he devoted himself to abolishing slavery. Así que él dedicó su vida a abolir esa esclavitud. It took his whole lifetime, Y tomó toda su vida, but he abolished slavery. pero lo logró. Yes. Just by loving Jesus, Simplemente por amar a Jesús, we change the world. transformamos el mundo. I know a young lady about 27. Conozco a una joven de unos 27 años. When she was a little girl, she was molested. Cuando era niña, había sido abusado sexualmente. When she became a teenager, she became suicidal.
Cuando llegó a la adolescencia, ya tenía tendencia suicida. She started cutting her arms with a razor blade. Comenzaba a cortarse, intentar pues cortarse las venas. She was on suicide watch. They were watching her. Y la estaban observando por estas tendencias que habían observado en ella. One night she decided she was going to kill herself. Y una noche estaba decidida a matarse. A Christian friend phoned just to talk. Un amigo cristiano la llamó When she finished talking, she said, "I love you." y al final de la conversación, esta amiga cristiana le dijo, te amo. And this girl said she decided not to kill herself because somebody loved her. Esta chica dice que finalmente decidió no tomar su vida porque alguien le dijo que le amaba. You are the salt of the earth. Usted es la sal de la tierra. You're the light of the world. Usted es la luz del mundo. You can think of 100 ways where we can be salt on the earth. Podemos pensar de 1000 maneras de cómo ser sal en la tierra. Did you notice that most of verse 13 is a warning? Se dieron cuenta que la gran mayoría del versículo 13 es una advertencia. Jesus says, "You are the salt of the earth." Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. And then he used 5 times as many words to give a warning. Y luego usa 5 veces el número de palabras para dar esta advertencia. Don't lose your saltiness. No se vuelvan insípidos. If you lose your saltiness, you will be useless. Si se vuelven insípidos, van a ser inútiles. Now, why might we lose our saltiness? Ahora, ¿por qué nos volveríamos insípidos? Well, it goes back to verses 9 and 10 and 11. Eso hay que volver a los versículos 9, 10 y 11. The world does not want to follow Jesus. El mundo no quiere seguir a Jesús. It doesn't want us to follow Jesus. No quiere que nosotros sigamos a Jesús. So we experience rejection. Así que experimentamos el rechazo. People will laugh at us, Las personas se ríen, se burlan de nosotros. or they'll be angry with O van a us. enojarse con nosotros. And we will be tempted Y seremos tentados to be quiet a guardar silencio when we should speak. cuando deberíamos hablar. Jesus knows that. Y Jesús sabe eso. He says, don't lose your saltiness. Él dice, no se vuelvan insípidos. Don't be afraid to be different. No teman ser diferentes. And it's a very strong warning. Y es una advertencia muy fuerte. Our whole purpose in life is to be salt and light. Nuestro propósito principal en la vida es ser sal y ser luz. And if we lose that, we lose our whole purpose for being. Y si perdemos eso, perdemos nuestro propósito principal en la vida. And so you are in your family Así que usted en su familia to be salt and light. debe ser sal y debe ser luz. You're in your neighborhood to be salt and light. En su barrio, en su vecindario, debe ser sal y debe ser luz. Your biggest job at work Su tarea principal en el trabajo, en el empleo, is to be salt and light. es ser sal, es ser luz. To do everything Jesus wants you to do. Y hacer todo lo que Jesús quiere que hagas. And the wonderful promise is, go ahead, Y las promesas maravillosas you don't have to be extra special. es que no tenemos que ser muy especiales. You don't have to be really smart. No tiene que ser muy inteligente. All you have to do is please Jesus. Lo único que hay que hacer es agradar a Jesús. Stay close to Jesus. Permanecer cerca de Jesús. Read your Bible, fellowship with other Christians, Lee la palabra. Ten compañerismo con los demás cristianos. spend time praying, resist sin, Dedica tiempo para orar y para resistir el pecado. and you will be salt, you will be light. Y serás sal y serás luz. So you are the salt of Medellin. Así que ustedes son la sal de Medellín. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. Don't go along with the world. No sigan la corriente de este mundo. Love the people of the world. Amen a las personas de este mundo. Treasure the people of the world. Atesoren, cuiden esas personas. But be salt even if they reject you. Pero sean sal, aun cuando los rechacen. That's what Jesus is calling us to. A eso nos está llamando Jesús. Amen. Amén.